Buenas tardes, docente, compañeros. Este es mi trabajo correspondiente a la unidad 2, habilidades conceptuales, actividad 2, inteligencias múltiples. Docente en línea, María Rodríguez del Pando Rodríguez, alumno Rodrigo Corona Quirós. Introducción. La matriz de Good es una herramienta de apoyo para la priorización de problemas con el objetivo de solucionarlos. El acrónimo Good indica que las fallas se separan por G de gravedad, U de urgencia, T de tendencia. La técnica surgió en 1981 gracias al trabajo de dos especialistas en soluciones de problemas, Charles Kepner y Benjamin Tegoe. Ellos colocaron la matriz en práctica pues se necesitaba una orientación más detallada con relación a problemas de origen compleja. La idea era escalonarnos las dificultades por orden de prioridad teniendo en cuenta los impactos para el negocio, tanto positivos como negativos. Se nos ha solicitado ingresar a la siguiente liga y contestar el siguiente test. A continuación les presento mis resultados. Las inteligencias más desarrolladas en mi caso son matemática, visual espacial, kinestésica. En el centro, interpersonal, lingüística, intrapersonal. Y al fondo, menos desarrollada es la musical y naturalista. Este resultado del test de inteligencias múltiples con base en lo solicitado. Psicoactiva, inteligencia musical, aquí vemos de qué va, a qué se refiere. Inteligencia naturalista, desde mi punto de vista, coincido un poco con ello, a pesar de que disfruto y amo la naturaleza. Se nos pide que analicemos un proceso de toma de decisiones y una metodología para poder priorizar y tener un flujo, un mapa. En este caso, agrego aquí algunas. Análisis FODA, metodología 5W2H, matriz EPOC, notación BPMN, matriz de Good, que en este caso es la que yo he estado o he decidido utilizar para hacer este trabajo. Como ya les comentaba, se divide en gravedad, urgencia y tendencia. Aquí podemos ver en estos cuadros cómo se clasifican y con base en qué y cuáles son las calificaciones que se asignan según la sigla que vayamos a utilizar. En este caso, como son los resultados de mis inteligencias, la prueba número 1 obviamente pues es naturalista, enseguida es musical, enseguida es intrapersonal, kinestésica, interpersonal, lingüística, visual espacial y matemática. En ese orden de prioridad yo atendería los resultados del test que hicimos previamente. Después nos piden realizar un mapeo de procesos. El proceso productivo de azúcar. El azúcar tiene un origen vegetal y se produce de forma natural en diversas plantas. El tipo más común es de azúcar, sacarosa que se encuentra en la caña de azúcar. En la remolacha azucarera. La caña de azúcar es una planta tropical que se ha cultivado durante miles de años en regiones como el sur de Asia y Medio Oriente. Se cree que su cultivo comenzó en el subcontinente indio alrededor de los 600 a.C. y luego se extendió a otros países del mundo. El azúcar de caña se obtiene extrayendo jugo de la caña y luego procesándolo para eliminar el agua, las impurezas dejando atrás los cristales de sacarosa. Esta explicación la podemos encontrar en Agricultura y Desarrollo Rural y lo agrego en las fuentes de consulta. Ese es el proceso que yo he hecho. A pesar de que nos pide un diagrama, un flujo, fue mi confusión porque hice un flujo de proceso. Entonces, al final, esto es lo que yo adjunto a mi trabajo. El proceso empieza con la siembra de la caña, obviamente, con el producto, la materia prima. Enseguida está con el corte de los campos de cultivo y el pesado de la misma. Posteriormente se lleva al ingenio donde se recibirá, se pesa, se descarga y se genera la cuenta por pagar hacia a la gente que la siembra, la cultiva, ¿no? Enseguida existe el triturado y filtrado, ¿no? La caña se prepara para iniciar el proceso de triturado, donde se extraen los jugos. Se genera el bagazo, que también se puede utilizar como combustible, ¿no? Estos jugos a su vez también se filtran
tratando de que el siguiente proceso se encuentre con lo más, el líquido, el proceso sea lo más limpio posible, ¿no? El clarificado es un proceso por el cual se precipitan los sólidos, es decir, todo lo que pueda llevar el líquido en este proceso se va al fondo de los tanques y se hace un filtrado nuevamente. El cocimiento simplemente es llevar a temperatura esos líquidos para agregarles otros químicos que permitan una separación más clara. Y obviamente aquí en ese proceso pues se evapora el agua y se queda solamente vamos a decir, el jarabe, ¿no? La azúcar en sí. Luego la cristalización y centrifugado, perdón. En este caso pues lo que se hace es que se calienta otra vez, se lleva a temperatura la sacarosa y se someten a presiones en equipos de alto vacío para que puedan cristalizarse y los otros se quedan en jarabe, se puedan separar de manera más rápida, ¿no? Por último está el refinado, que es el proceso donde se aclara el color del azúcar, donde los cristales ya son más en forma como los conocemos. También aquí se hace un proceso químico para que se pueda separar y clarificar de manera más ágil, maximizando el proceso. Y por último, existen productos residuales de los procesos, ¿no? El proceso se generan, por ejemplo, hablamos del bagazo, esto lo utilizan como combustible para las mismas calderas, ¿no? También lo que se hace del clarificado se generan compostas, todos esos sedimentos que quedan se generan compostas y después del proceso de refinado la melaza se convierte en alcohol, se deja fermentar y se convierte en alcohol. Entonces el proceso de la caña de azúcar también tiene derivados que se utilizan ya sea en su mismo proceso o en procesos paralelos industriales donde el resultado se puede comercializar también, ¿no? A manera de una guía visual encontré esto en la red y lo quise poner aquí para que puedan ustedes observar de manera gráfica, visual, cuál es el proceso que les acabo de escribir arriba. Nos piden responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se ve reflejada en lo que presentaste tu inteligencia o inteligencias dominantes? Las inteligencias múltiples son capacidades que se poseen o se pueden adquirir. En este test, mis inteligencias dominantes son las matemáticas, visual, espacial y kinestésica. La capacidad de resolver cálculos matemáticos, razonamiento lógico, es importante en la logística, creo que es de uso frecuente. La kinestésica es la capacidad de expresar ideas y sentimientos con el cuerpo y movimientos. Aquí es un poco más, soy muy visual, me gusta escribir, me gusta hablar con las manos, tal vez sea por eso, para percibir el entorno y las capacidades de transformarlo, ¿no? Y en este caso, la inteligencia que he utilizado para desarrollar este trabajo es la kinestésica, ¿no? Para definir, imaginar el diagrama, estuve investigando, había varias herramientas. Traté de hacerlo simple. Al principio les comenté mi confusión entre uno y otro. Al final decidí hacerlo de este modo, ¿no? Después nos dicen, analiza la información resultante del test y con base en ello determina aquellas materiales, documentos o información de la web que requieres realizar un mapeo de procesos acorde a las inteligencias predominantes en tus resultados. Este es el ejercicio que hice al inicio de este trabajo, ¿no? En este caso, con base en la matriz de Wood, puedo clarificar los resultados y con ello implementar un plan de trabajo donde le doy prioridad a las inteligencias que menos desarrolladas tengo, ¿no? Y buscar información muy dirigida, muy enfocada a ello, ¿no? A lograr incrementar, modificar esas inteligencias, ¿no? Agrego las fuentes de consulta, les agradezco la atención. Gracias.